bienvenido a Enlace. Qué chévere verte otra vez. Saber que estás por ahí. Hola. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a empezar con la primera guía de sociales. ¿Listo? Entonces, nuestra guía de sociales el día de hoy trata acerca de la filosofía. Entonces, primero vamos a empezar por entender a qué hacemos, a qué hacemos referencia cuando hablamos de filosofía. ¿Qué será esa filosofía? ¿De qué trata la filosofía? ¿Qué es lo que tengo que saber de los inicios de la filosofía? La clasificación de la filosofía, Ya, mi amor, vamos venga, la a, ponemos. porque vamos a darnos cuenta que hay muchas áreas que de pronto nosotros venimos estudiando, como por ejemplo la ética, una de ellas, Venga, la que pongo. viene siendo Una una de zona las tuya. ramas de la Pásame. filosofía. Se la ¿Listo? cargo la sal. Eso. Ya, pásela a la mamá para que la. Oye, Bueno, muy buenas noches a todos. Hola Joana, ¿quién se unió con el número o el perfil de Nidia Zambrano? hola, profe, soy Hola, Cristina. profe, buenas noches. Hola Cristina. Hola, ¿Estás profe. solita Cristina o hay alguien más? No, estoy solita, profe, las muchachas no están conmigo. Bueno, listo. Listo, profe. Entonces los invito a que hoy estemos muy pendientes. Hoy el tema es muy bonito. Hoy vamos a hablar de filosofía. Quiero que me cuenten ustedes qué han escuchado acerca de la filosofía. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué es lo que han escuchado por ahí de la filosofía? ¿Qué saben de la filosofía? Uy, pero no todos. Shh, silencio, por favor, están haciendo mucha bulla. Bueno, Es que, pues, no sé, profe, qué pena que estaba un poquito igual. Es como de las reflexiones, algo así. No sé. dame un momento. Ahora sí, continuamos. Entonces, después de ver esta historia sobre Grecia, ¿cierto? Ahora sí podemos continuar. Teníamos que hacer como este opening, puesto que toda la parte de la filosofía se viene a desarrollar desde Grecia. Entonces, por eso teníamos que ilustrarnos un poco en cuanto a esa historia del desarrollo de la cultura en Grecia, qué era lo que opinaban. Entonces ahí es donde vienen a hablar sobre la virtud, sobre la belleza, y esos son temas que va a trabajar la filosofía. Entonces, vamos por acá. Vamos a ver algo que se llama el origen de la filosofía. Listo para iniciar. Entonces nos dice acá, vamos a hablar primero de qué es la filosofía. ¿Listo? Entonces, primero, me dice que la filosofía es el amor por el conocimiento. ¿A ustedes les gusta saber? ¿A ustedes les gusta conocer o no les gusta? ¿Qué dice Joana? ¿Te gusta el conocimiento o no? Santiago, ¿te gusta el conocimiento o no? Y Cristina, ¿te gusta el Sí, obvio, conocimiento profe. o no? ¿Cómo se sienten con respecto al conocimiento? A mí sí, profe, todo lo que aprendo es Uy, ganancia. espérenme un momento, porque acá no lo estoy escuchando ahora sí. Todo lo que uno aprende es ganancia, profe. Claro, Todo ¿cierto? lo que uno sabe todos los días, sí, profe. ¿Qué dice Santi? Ahora sí, Santi, porque es que no te alcancé a escuchar ahorita. Profe, pues sí, a mí me gusta aprender, obviamente, y pues si todos los días pudiera aprender algo nuevo, es mucho mejor.
Ok. Estoy manejando, entonces estoy guardando un carro. Ah, bueno, dale. Entonces ya, Entonces, esto que ustedes hacen, eso que les gusta aprender y todo eso es parte de la filosofía. ¿Por qué es parte de la filosofía? Porque ustedes se interesan por el conocimiento. O sea, una cosa es querer tener la mente en blanco y es que no quiero pensar en nada. Y otra, o sea, como para descansar, para relajarnos. Y otra muy diferente cuando uno dice, no quiero aprender. Porque eso quiere decir que me da pereza, que no tengo interés, quiere decir que no tengo amor por el conocimiento. Pero cuando yo me intereso en aprender, como por ejemplo lo que ustedes están haciendo ahorita, están mostrando que aplican la filosofía en sus vidas, porque aman el conocimiento. Ahorita se están educando, se están formando porque necesitan conocer más cosas, tener mejores oportunidades. Entonces, todo esto hace parte del amor por el conocimiento, lo que sería la filosofía. Nos dice que la filosofía es el porqué de los porqués, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué llueve? ¿Y por qué la lluvia cae así? ¿Por qué la lluvia no cae en sentido horizontal? ¿Por qué la lluvia cae de manera vertical y no horizontal? ¿Por qué el cielo es azul y no es verde? Porque los árboles, algunos son verdes y otros son rojos. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Por qué existimos? ¿Por qué la vida? ¿Por qué las personas? ¿Por qué tenemos que encontrarnos con personas buenas y por qué con gente mala? Lo podemos hacer nosotros, en este caso el hombre, el animal, lo que son los animales, lo que son las plantas, los elementos no lo pueden hacer. Ellos no se pueden, ellos no pueden amar el conocimiento porque pues tienen esa capacidad de realizar estos procesos cognitivos. Entonces dice, es la actitud de preguntarse los fundamentos del mundo y explicar la realidad. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué existe la codicia? ¿Para qué? ¿Por qué existe el odio? ¿Para qué? ¿Por qué existe el amor? ¿Para qué? ¿Cierto? Estoy preguntándome los fundamentos del mundo, porque todo esto hace parte de los fundamentos del mundo. Vamos acá. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? ¿Qué es lo que busca la filosofía? Entonces, la filosofía va a buscar siempre la verdad. Entonces, si la filosofía busca la verdad, quiere decir que la filosofía busca responder las preguntas, responder inquietudes. ¿Listo? A ver. Entonces, la filosofía va a buscar la verdad a partir de respuestas. Entonces voy a preguntarme muchas cosas, ¿cierto? Y a partir de las respuestas que yo pueda dar, voy a indagar y a indagar y a indagar y a responder y a responder y a responder hasta llegar a la verdad. ¿Cierto? Y generalmente siempre nos pasa en el día a día. Por ejemplo, la pareja le dice a uno una mentira, entonces uno empieza a hacer preguntas. Y en medio de tantas respuestas, ¡pum!, llegó a la verdad. El niño, el hijo le dice a uno mentiras, que es que le está yendo bien en el colegio y uno empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar y empieza a recibir respuestas de los profesores, de los compañeros, del mismo niño hasta que llegó a la verdad, ¿cierto? Entonces nos pasa todo el tiempo y aplicamos en todo tiempo. Cuéntame, Santos. profe, yo voy a ir escuchando la clase, no puedo contestar, voy a ocuparme un momento, entonces voy a ir escuchando la clase con los audífonos, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del origen de la filosofía. Entonces nos dice que el origen de la filosofía se da porque el ser humano
tiene la capacidad de pensar. Nosotros, el ser humano, o sea, tanto los hombres como las mujeres, poseemos esa capacidad innata, es decir, nosotros nacemos con esa capacidad de pensar. Nos dice, la filosofía es ese amor por la sabiduría. Todos amamos saber, es decir, que todos estamos en la capacidad de desarrollar la filosofía, ¿cierto? Porque nosotros, a medida que va pasando el día, conocemos nuevas cosas. O sea, por más que uno esté todo el día en el mismo lugar de trabajo, pero siempre va a aprender algo. Vamos a saber algo nuevo. Y cada cosa nueva que nosotros aprendemos día a día es amor por la sabiduría. Estamos desarrollando filosofía, ¿cierto? Entonces nos dice, es la necesidad del ser humano de encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque todos estamos sedientos de encontrar la verdad. Entonces, pero yo, ¿por qué estoy acá en la tierra? O sea, ¿cuál es la finalidad de que yo esté en la tierra? Porque yo estoy como un ser vivo acá en la tierra, como un humano y no como un perro, como un gato, como un leopardo, como, no sé, como un colibrí, ¿cierto? Porque soy humano y no soy colibrí. ¿Por qué nací mujer y no nací serpiente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces siempre estamos indagando el por qué para encontrar una verdad. ¿Dónde empieza o dónde nace la filosofía? Entonces nosotros ahorita estábamos viendo toda la historia de Grecia y hablamos de un señor llamado, hablamos de un lugar llamado Mileto. Entonces, Mileto, durante el siglo VI antes de Cristo, fue el lugar donde empieza la filosofía. Entonces, Mileto nos dice que era un lugar donde se desarrollaban actividades marítimas, es decir, mucha gente llegaba a Mileto, ¿cierto? Llegaban de muchos lugares y a partir de tanta gente que llegaba, porque como era un punto marítimo muy importante, entonces esas personas que llegaban a ese lugar empezaban a compartir ideas, a compartir pensamientos, entonces como vienen de una cultura y vienen de otra, pues obviamente las ideas y los pensamientos van a ser diferentes. Lo mismo que nos ocurre si, por ejemplo, nosotros nos vamos para otro país. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, para Inglaterra, voy a tener allá la posibilidad de interactuar con nuevas personas que van a tener ideas diferentes, pensamientos diferentes, y sus ideas y sus pensamientos son nuevos para mí, por lo tanto, yo voy a tener esas ganas, ese deseo de llegar a la verdad, de esas ideas y de esos pensamientos, ¿qué es verdad? ¿Qué es real? ¿Qué me sirve? ¿Cierto? Entonces, con estas conversaciones que habían entre las personas que habitaban Mileto más las personas que llegaban de otras partes del mundo, entonces la gente, no solamente los habitantes de Mileto, sino también los habitantes de otros países, empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que es la vaina realmente? O sea, ¿qué es lo real? ¿Sí? ¿Es más, es real esto o es real aquello? Yo propongo esto, pero me dicen aquello. ¿Cuál de las dos cosas es la verdadera? ¿Cierto? Entonces ya uno empieza a decir, no, pero es que, o sea, yo me imaginé que las cosas eran así, pero ahorita ya está llegando gente con más ideas. Entonces, como que uno dice, oiga, pero es que lo que yo creía hasta este momento se me está borrando o ya empiezo a tener como un punto de vista diferente porque es que estoy interactuando con otros y mis ideas, mis pensamientos están siendo cada vez mayores, por lo tanto, ya la idea que yo tenía de lo que existía o de lo que yo veía es muy efímera, ya no me va a servir o para mí va a ser algo mínimo, minúsculo con respecto o en comparación a lo que yo ya empiezo a conocer gracias a la interacción con el otro. Vamos acá, entonces, miren que acá, digamos por acá tenemos la bota itálica, ¿no? Acá está Italia, pero miren dónde venía a estar la parte de Grecia.
Entonces, allá es donde viene a desarrollarse toda esta cuestión y empezamos a preguntarnos sobre lo que es la razón. Entonces, para desarrollar algo que nosotros llamamos en filosofía la razón, todo se da a partir de historias, por así decirlo, sobrenaturales. Esas historias, por ejemplo, lo que son los dioses y los mitos, empiezan a crearse, pero resulta que la gente se empieza a dar cuenta que son historias muy fantásticas y que realmente dentro de esa fantasía yo no estoy desarrollando como tal la verdadera verdad, la total verdad, ¿cierto? Entonces, no me están explicando cosas, o sea, me parece que todo es tan fantástico, pero no me muestra la realidad como es, ¿cierto? Entonces, acá ya empezamos a hablar de la racionalidad humana. Entonces, a partir de los mitos, yo ya me empiezo a dar cuenta que todo esto puede ser ficticio y entonces ya viene el hombre con su capacidad de razonar a querer explicar por qué todo. Entonces, el mito me dice que abrieron la caja y que entonces Pandora era que se llamaba la caja y entonces de repente la niña que abrió una caja y entonces se desataron todos los males del mundo. Pero entonces yo ya empiezo a decir de manera más caída en cuenta, ya más acá en la tierra, aterrizado a la tierra, no, pero no creo que sea eso. O sea, ¿cómo vamos a abrir una caja y ahí se salió todo el mal? O sea, ¿el mal qué es? ¿El mal son personas? ¿El mal es un espíritu? ¿El mal es una sensación? ¿El mal es una emoción? Entonces empezamos a preguntarnos el por qué. ¿Y por qué entonces escaparon? ¿Para qué se escaparon? ¿Y por qué entonces hablan de amor y hablan de paz y hablan de tranquilidad si también hay guerra, si también hay odio, si también hay rencor, ¿cierto? Entonces, el hombre nos dice acá, empieza a pensar y a desarrollar la razón. Y empieza a evadir o a dejar el pensamiento en la religión. A pesar de que ahorita todavía tenemos pues la cuestión de religiosidad, porque aparecen, digamos, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia luterana, la iglesia de los últimos santos de los santos de los últimos días, o sea, muchísimo pensamiento religioso. Sin embargo, a pesar de ese pensamiento religioso, las personas ya empiezan a querer dar explicaciones más científicas a todo. Entonces ya nos hablan de, no, pero es que yo no creo que, por ejemplo, yo pueda tener un bebé así porque sí. O sea, ay, se me ocurrió que hoy voy a pensar que voy a tener un bebé y ya quedé en embarazo. Entonces ya empiezan a desarrollar la razón, empiezan a ir en contra de algunas creencias religiosas donde todo puede parecer muy perfecto y mejor dicho, ¿cierto? Y en la realidad es que no. ¿Qué es lo que nos hablan los mitos? Que son muy fantasiosos. Entonces, todo lo queremos verificar. Ahí es donde damos punto de partida al desarrollo de la razón. Ahora, nos dice que hubo una persona que fue como el precursor, ¿cierto? Con quien empieza a nacer todo esto que llamamos la filosofía. Entonces, este señor se llama Tales. En este tiempo ellos tenían su nombre y el apellido que ellos adoptaban era el nombre de la ciudad de donde ellos venían. Entonces, por ejemplo, este señor Tales adquirió pues el apellido Mileto, Tales de Mileto, porque él venía de Mileto. Entonces, el señor Tales de Mileto empieza a decir de manera racional, él empieza a pensar sobre los fenómenos del mundo, diferentes fenómenos del mundo. Bueno, pero ¿por qué las guerras? ¿Para qué las guerras? ¿De dónde las guerras? Entonces empieza a preguntar muchas cosas.
Y empieza, gracias a todas aquellas cuestiones que él empieza a querer indagar, es cuando se empieza a formar la primera escuela filosófica. ¿Listo? Entonces, gracias al señor Tales de Mileto, empieza esta cuestión de la filosofía. Entonces, vamos por acá. ¿Cuál es el origen histórico de la filosofía? Entonces, nos dice que apareció exactamente durante el siglo VI antes de la llegada de Cristo. ¿En dónde? En Grecia. Por eso estábamos viendo el video sobre Grecia. ¿Listo? Entonces, pasamos de hablar de cosas mitológicas a algo que tenga verdaderamente razón. ¿Listo? Al logos. ¿Qué es lo que cambia en Grecia para que surja la filosofía? Entonces, nosotros vimos en el video todo lo que sucede, las personas empiezan a hablar más de la virtud, de la belleza, de la razón, empiezan a indagarse cosas. Entonces, a partir de ello, Grecia va a tener una mentalidad un poco diferente porque ya todas estas personas se empiezan a reunir con Tales de Mileto y empieza a ver como esa cuestión que todos empiezan a indagar cosas. Él da el punto de partida y ya los demás también empiezan a preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué así? ¿Por qué de tal manera? Todo. Entonces, ¿qué pasaba en Grecia durante ese siglo VI? Entonces nos dice, primero, la sociedad solamente se preocupaban por ellos mismos. ¿Cierto? Pero entonces también hay un incremento en cuanto al comercio. Ustedes se dieron cuenta toda la posibilidad que tenían ellos de negociar, cómo se desarrollan esos negocios. Nos dice que los lleva a salir de sí mismos. Entonces, voy a dejar lo que nosotros hemos conocido, por así decirlo, la zona de confort, ¿cierto? Para irme a indagar un poco más a fondo para poder llegar a la verdad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dejan de estar, porque para ellos obviamente su mundo era solamente Grecia, pero entonces empiezan a darse cuenta que teniendo pues la posibilidad, digamos esas vías marítimas tan grandes que ellos tenían, pueden moverse de un lado a otro y eso implica que el movimiento de un lado a otro los va a llevar a tener un mejor conocimiento de sí mismos y del mundo. ¿Listo? Entonces nos dice la necesidad de llegar a negocios comerciales, ¿cierto? Entonces ellos se dan cuenta que entre mayor negocian, mejor les va. Pero todo eso, además de ser un beneficio económico con los negocios, también los hace empezar a crear mayor habilidad de raciocinio. Son más racionales, ya empiezan a encontrar el porqué y el para qué de las cosas, ¿cierto? Allí es donde empieza a darse la filosofía. Nos dice, ¿cuáles son las hipótesis orientales? Entonces, los griegos nos dice acá que en su inicio se pudo decir que copiaron la filosofía oriental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que era imposible que ellos hubieran creado la filosofía porque eran solamente algunos orientales quienes habían transmitido la idea del saber, ¿cierto? Entonces no estamos como en contra entre lo que era lo oriental y lo que venía de Grecia. Nos dice que hay unas personas que se llaman los filósofos alejandrinos. ¿Quiénes eran esos filósofos alejandrinos? Entonces nos dice que ellos eran los que ponían o los que compartían las creencias y la mentalidad oriental, ¿cierto? Ellos eran los que compartían eso y a partir de lo que venía por la parte oriental, más lo que ellos creían, era que se empezaba a gestar mayor filosofía. Nos dice, los padres apologistas cristianos. Entonces, estos señores
lo que hacían en este caso era cogerlo, las creencias del Oriente, ¿cierto? O la filosofía oriental, generar una serie de inquietudes, de preguntas o de hipótesis, de manera que no iban a poder mantener la hipótesis así cerrada, sino que tenían que desarrollarlo más para crear una mejor filosofía occidental a partir de la era cristiana. Entonces, todo parte de algo que nosotros llamamos hipótesis del origen oriental. ¿Listo? Pero ahora también tenemos lo que llamamos la hipótesis del origen griego. Entonces, nos dice que todo se da, por ejemplo, mediante la tesis del milagro griego. ¿Listo? Nos dice acá que es una explicación que dio uno de los griegos llamado J. Vernet. Entonces, este señor dice que la filosofía, según él, el milagro griego quiere decir que la filosofía llegó a Grecia de un momento a otro y se impuso. Y al llegar de repente a imponerse, esto hizo que el pueblo griego fuera más brillante y salieran muchos genios con la capacidad de razonar, ¿cierto? Entonces nos dice, elimina la necesidad, digamos, de cuestiones históricas, socioculturales y políticas. ¿Por qué? Porque como los griegos consideraban que ellos eran los genios de la filosofía, entonces o sea, ellos creían más en la filosofía, ¿cierto? Entonces, los demás elementos para ellos no eran tan importantes. Ellos solamente querían razonar y llegar a la verdad. Entonces, lo que no les permite, digamos, la historia, ni la sociocultura, ni la política, porque la política viene ya con algo establecido, mientras que en la filosofía les daba la posibilidad de pensar, de pensarse, de divagar en varias ideas. Nos dice que también hay otra persona que es el señor Comfort. Nos dice que, según él, el desarrollo de la filosofía va desde el pensamiento mítico y religioso. Entonces, el pensamiento mítico, creer en cosas fantabulosas, lo mismo el pensamiento religioso, pero entonces con este tipo de pensamiento se empieza a desarrollar la filosofía. Entonces, nos dice que hay una hipótesis que se plantea este señor Comfort y nos dice que cómo es la evolución del pensamiento, ¿cierto? Vamos a indagar sobre la evolución del pensamiento. Entonces, si yo en cierto momento tenía la idea que todo era gracias a los mitos, que todo lo que me decía el mito era real, pero luego yo empiezo a indagar y me doy cuenta que hay otra razón o hay otra verdad, entonces quiere decir que se está dando una evolución a la hipótesis filosófica. ¿Listo? Vamos con la última, que es de J.P. Vernon. Nos dice mito y pensamiento en la Grecia antigua. Entonces, este señor ya viene a decir, bueno, no solamente podemos hablar de la razón, no solamente podemos hablar de la religiosidad, sino que también tenemos que ver que en la filosofía el elemento sociocultural, es decir, la sociedad y su cultura, lo político y lo económico también tienen que ver con la filosofía. Entonces él ya no los ve tan separados como en el primer postulado, sino que ya aquí los va a reunir porque vamos a darnos cuenta que sí tienen algo de importancia. Entonces, mediante estos elementos, él ya dice, bueno, pero es que, mire, acá podemos, mediante estos elementos, decir cómo podemos pasar de lo mitológico a lo real, a lo racional. ¿Listo? Dice, bueno, no pasemos por acá. Hasta ahí.
Entonces se viene a crear algo, un grupo de filósofos que se llaman los presocráticos. ¿Quiénes eran los presocráticos? El grupo de filósofos que llegó a estar antes de un gran filósofo llamado Sócrates. ¿Listo? Entonces, nos dice que cuando se da el inicio de los presocráticos es a esto que conocemos como el primer periodo de la filosofía griega, que es donde todos empiezan a indagar sobre la razón, sobre la realidad, sobre la belleza, sobre la virtud. Son todos antes a Sócrates. Quiere decir que el primer presocrático fue Tales de Mileto. Nos dice que, ¿qué hacían esos presocráticos? Todos los presocráticos, su idea de la razón se basaba en la naturaleza y el principio de las cosas. Perdón. Bueno. Hay unos métodos que se vinieron a desarrollar para poder llegar al fondo de la filosofía. Entonces, primero vamos a hablar de la mayéutica, vamos a hablar, por ejemplo, de la dialéctica, vamos a hablar de la lógica y vamos a hablar de la duda. Hoy no vamos a hablar como tal de todo esto porque nos toca adentrarnos en el tema, pero vamos a ver solamente esta partecita. ¿Listo? Vamos a hablar de algo que se llama arjé. Arjé es lo más importante. El arjé es como lo que nosotros vamos a llamar el punto más importante de la filosofía. Ya les voy a explicar bien a qué vamos a llamar arjé. ¿Listo? ¿Ustedes habían escuchado de casualidad esa palabra arjé en algún momento? Cristina. O de pronto, Joana, ¿habías escuchado esa palabra arjé? Yo nunca, profe. Ay. Nunca. Bueno, entonces, primero hablamos de lo que son los presocráticos. Entonces, lo que vamos a buscar con todo esto en los presocráticos, bueno, nos vamos a devolver a la mitología. Entonces, ¿qué se hacía mediante la mitología griega? En la mitología griega se vienen a desarrollar las ideas de dioses humanizados. Entonces, son personas o son seres humanos, pero son dioses. Entonces, a estos dioses los llamamos los dioses del Olimpo. ¿Cuáles son los dioses del Olimpo que hacen parte de esta mitología griega? Entonces tenemos a Zeus, tenemos a Poseidón, tenemos a Medusa, Morfeo, tenemos a Hades. Entonces, a partir de todos estos dioses, a partir de explicar lo que pasa con esta mitología griega, es de donde sale el todo. Entonces, hay unas ciudades que son las llamadas ciudades-estado, que es a lo que nosotros vamos a conocer como la polis. Entonces, ¿qué pasa con la polis? En la polis o en estas ciudades-estados se va a dar el desarrollo de la economía de una manera muy grande, muy interesante, y esto también va a conllevar cambios políticos y va a conllevar cambios culturales. Entonces, a partir de estos cambios políticos y de cambios culturales se crea por primera vez lo que se llama la democracia y se diferencia la democracia de lo que es la tiranía. Entonces, cuando se desarrolla todo esto de la democracia y la tiranía, estos cambios políticos, estos cambios económicos, estos cambios culturales, a eso se va a llamar el siglo de oro que se va a generar en Atenas. Entonces, en este caso,
¿qué pasa con todos estos presocráticos? Resulta que nos está diciendo, por acá nos estaban diciendo, retomamos acá, que